Hay una pregunta incómoda que casi nadie se detiene a pensar de verdad, porque hacerlo obliga a mirar el mundo moderno sin maquillaje. Y la pregunta es esta: ¿de qué sirve tanto conocimiento si terminamos utilizándolo para destruirnos entre nosotros, destruir la tierra y destruirnos por dentro? Porque si lo piensas con honestidad, vivimos en la época tecnológicamente más avanzada de toda la historia humana. Podemos hablar con alguien al otro lado del planeta en segundos. Podemos crear inteligencia artificial. Podemos editar genes. Podemos construir ciudades gigantescas iluminadas toda la noche visibles desde el espacio. Hemos llegado al fondo del océano. Hemos enviado máquinas a Marte y somos capaces de almacenar millones de libros en un objeto que cabe en un bolsillo. Y aún así, nunca había existido tanta ansiedad, tanta depresión, tanta desconexión emocional y tanta sensación de vacío humano como ahora. Algo no encaja, y quizá lo más inquietante es que muchas personas lo sienten aunque no sepan explicarlo con palabras. Lo sienten cuando miran una pantalla durante horas y aún así se sienten solas. Lo sienten cuando viven rodeadas de gente pero emocionalmente desconectadas. Lo sienten cuando trabajan sin parar persiguiendo productividad mientras por dentro sienten que algo esencial se está muriendo lentamente. Porque el problema nunca fue avanzar. El problema es olvidar hacia dónde. Imagínate esto: una ciudad enorme, rascacielos gigantes, pantallas iluminando avenidas enteras, miles de personas caminando rápido mirando el móvil sin cruzar la mirada con nadie, coches, ruido, publicidad, prisa constante, todo parece progreso, todo parece modernidad. Pero detrás de muchas ventanas hay personas tomando ansiolíticos para dormir, sintiéndose vacías, aisladas y emocionalmente agotadas. Y entonces aparece la gran contradicción de nuestra civilización. ¿Cómo puede existir tanto progreso tecnológico y al mismo tiempo tanto sufrimiento interno? ¿Cómo puede una especie capaz de crear inteligencia artificial seguir siendo incapaz de escucharse emocionalmente? ¿Cómo puede una sociedad construir edificios gigantes mientras destruye los bosques que le daban equilibrio al planeta? Porque sí, hemos aprendido muchísimo sobre cómo controlar el mundo exterior, pero quizá olvidamos completamente cómo habitar nuestro mundo interior. Y ahí empieza realmente esta historia. Durante siglos la humanidad creyó que el conocimiento era el camino hacia la evolución, y en parte es cierto. Gracias al conocimiento existen avances médicos increíbles, tecnología que salva vidas, herramientas que conectan personas y descubrimientos científicos extraordinarios. Pero hay una diferencia enorme entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es saber construir una bomba. Sabiduría es decidir no usarla. Conocimiento es crear algoritmos capaces de captar atención humana durante horas. Sabiduría es preguntarse qué le está haciendo eso a la mente de millones de personas. Conocimiento es poder explotar recursos naturales más rápido. Sabiduría es entender cuándo detenerse antes de destruir el equilibrio que sostiene la vida. Y quizá ese es el gran problema de nuestra época. Avanzamos intelectualmente muchísimo más rápido de lo que evolucionamos emocionalmente. Albert Einstein dijo una frase que hoy parece más actual que nunca. Dijo: "Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad". Piénsalo un momento. Einstein dijo eso hace décadas. Imagínate lo que pensaría viendo el mundo actual. Vivimos hiperconectados digitalmente y profundamente desconectados humanamente. Las personas conocen más sobre celebridades que sobre sus propios vecinos. Hay familias enteras cenando mirando pantallas sin hablar realmente. Hay adolescentes creciendo con niveles de ansiedad brutales, porque comparan constantemente su vida con imágenes irreales en redes sociales. Hay personas incapaces de estar 5 minutos en silencio sin sentir incomodidad, y mientras tanto seguimos llamando a todo eso progreso. Pero aquí viene algo todavía más profundo. Quizá el problema no es solo tecnológico, quizá también es espiritual. No necesariamente espiritual en un sentido religioso, sino humano, existencial, interno, porque muchas culturas ancestrales entendían algo que el mundo moderno empezó a olvidar. La vida no consistía únicamente en producir, acumular y avanzar más rápido. Consistía también en mantener equilibrio, con la tierra, con la comunidad, con uno mismo, con el tiempo, con el silencio, con el propósito.
Y aquí es donde esta conversación empieza a volverse incómoda para nuestra civilización moderna, porque durante muchísimo tiempo miramos a las culturas ancestrales como si fueran atrasadas, como si no tener tecnología avanzada automáticamente significara vivir peor. Pero cuanto más observamos ciertas comunidades tradicionales, más evidente se vuelve algo sorprendente. Muchas conservaban niveles de conexión humana y equilibrio emocional que el mundo moderno está perdiendo rápidamente. No estamos hablando de idealizar el pasado ni negar los avances científicos. Estamos hablando de reconocer que quizá el progreso material no garantiza automáticamente bienestar humano. Y la evidencia está en todas partes. Nunca hubo tantos estímulos, nunca hubo tanto entretenimiento, nunca hubo tanta información. Y aún así, millones de personas se sienten vacías. Eso debería hacernos reflexionar muchísimo. Hay una microhistoria fascinante sobre un antropólogo que convivió durante meses con comunidades indígenas amazónicas. Esperaba encontrar carencias comparadas con la vida moderna. Pero lo que más lo impactó no fue la falta de tecnología, fue el nivel de conexión entre las personas, la forma en que compartían tiempo, comida, historias y silencio sin la ansiedad constante del mundo moderno. Cuando volvió a la ciudad, dijo sentirse extrañamente desorientado viendo gente caminar deprisa mirando pantallas sin apenas interactuar, porque entendió algo muy importante: la abundancia material no siempre produce abundancia emocional. Y quizá una de las mayores tragedias modernas es haber confundido comodidad con plenitud. Sí, la tecnología facilita muchísimas cosas, pero también puede anestesiar, distraer, aislar, consumir nuestra atención constantemente hasta desconectarnos de nosotros mismos. Y aquí aparece una pregunta brutalmente honesta: ¿cuándo fue la última vez que muchas personas estuvieron realmente presentes sin necesidad de distraerse? Sin móvil, sin ruido, sin contenido constante, sin escapar emocionalmente de sí mismas. Porque vivimos en una sociedad obsesionada con evitar el vacío interior en lugar de comprenderlo. Y eso genera otro problema enorme. Mientras más desconectadas están las personas de sí mismas, más fáciles son de manipular emocionalmente. Consumen más. Necesitan más validación. Se comparan más, buscan más distracciones, y el sistema económico moderno se alimenta precisamente de esa insatisfacción constante. No es casualidad. Hay industrias multimillonarias construidas alrededor de mantener personas emocionalmente dependientes de estímulos externos. Más contenido, más dopamina rápida, más ansiedad, más comparación, más consumo. Y mientras tanto, algo esencial se queda atrás lentamente. La capacidad de simplemente ser humanos, de escucharnos, de convivir, de sentir conexión real. Porque sí, creamos inteligencia artificial, pero olvidamos mirar a los ojos a otros seres humanos. Eso es durísimo cuando realmente lo piensas. Hay gente que puede hablar durante horas en línea con desconocidos, pero no sabe cómo expresar vulnerabilidad real frente a alguien cercano. Hay personas con miles de seguidores sintiéndose completamente solas. Hay niños creciendo más familiarizados con algoritmos que con la naturaleza. Y aquí es donde aparece otra contradicción enorme. La humanidad nunca había tenido tanto acceso a información sobre salud mental, bienestar y desarrollo humano, y aún así los niveles de ansiedad siguen disparándose en muchísimos países. ¿Por qué? Porque información no equivale automáticamente a transformación. Puedes saber muchísimo y seguir profundamente desconectado de ti mismo, y quizá ahí está una de las grandes lecciones que las culturas ancestrales sí comprendían mejor. El conocimiento debía servir a la vida, no reemplazarla. Muchas tradiciones antiguas entendían la naturaleza no como un recurso infinito para explotar, sino como algo sagrado que mantenía equilibrio colectivo. Sabían observar ciclos, entendían ritmos naturales, respetaban ciertas conexiones invisibles entre comunidad, tierra y bienestar humano. Pero el mundo moderno convirtió casi todo en productividad: bosques convertidos en dinero, ríos convertidos en recursos, personas convertidas en datos, tiempo convertido en rendimiento. Y cuando todo empieza a medirse únicamente por utilidad económica, la humanidad comienza a deteriorarse emocionalmente. Porque hay cosas esenciales que jamás podrán cuantificarse correctamente. La paz mental,
el sentido de pertenencia, la conexión humana, la calma interior, la relación con la naturaleza, la presencia, el silencio. Eso no entra fácilmente en estadísticas de productividad, y aún así determina profundamente la calidad de vida humana. Hay una historia interesante sobre Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. En cierto momento de su vida comenzó a pasar muchísimo tiempo en una pequeña casa cerca de la naturaleza porque sentía que el exceso de vida intelectual moderna estaba alejando a las personas de algo esencial. Jung observaba que muchísimas neurosis modernas surgían precisamente de una desconexión profunda con el sentido humano y simbólico de la vida, y hoy eso parece más evidente que nunca. Tenemos respuestas rápidas para casi todo, excepto para el vacío existencial. Sabemos construir máquinas complejísimas, pero no sabemos convivir sin destruirnos emocionalmente. Sabemos producir más que nunca, pero muchísima gente ya no sabe descansar sin culpa. Eso no parece evolución completa, parece desequilibrio. Y aquí viene otra parte importante. El problema no es la tecnología en sí misma. La tecnología es una herramienta. El problema aparece cuando una civilización empieza a olvidar los principios humanos que deberían guiar esas herramientas, porque cualquier avance sin conciencia puede terminar usado para destrucción. La historia está llena de ejemplos: conocimiento científico utilizado para guerras, avances químicos convertidos en armas, tecnología diseñada para manipular emociones masivamente, redes sociales optimizadas para capturar atención aunque dañen salud mental. Eso demuestra algo muy importante. La inteligencia humana sin profundidad ética puede volverse peligrosísima, y quizá por eso tantas personas sienten hoy una especie de cansancio espiritual difícil de describir. Porque vivimos rodeados de estímulos diseñados para captar atención constantemente mientras perdemos espacios reales de conexión profunda. Con la tierra, con otros, con nosotros mismos. Ahora imagina algo: un niño creciendo hace miles de años probablemente conocía perfectamente los ciclos de la naturaleza, observaba estrellas, entendía estaciones, convivía constantemente con su comunidad y desarrollaba una percepción mucho más integrada de su entorno. Hoy muchos niños pueden usar dispositivos complejísimos, pero jamás plantaron algo con sus propias manos, jamás observaron silencio natural real y muchas veces pasan más tiempo frente a pantallas que interactuando físicamente con otras personas. Eso debería hacernos pensar muchísimo sobre el tipo de humanidad que estamos construyendo, porque el cerebro humano evolucionó durante miles de años en entornos naturales y comunitarios, no en una avalancha permanente de estímulos digitales. Y las consecuencias empiezan a verse claramente: fatiga mental, déficit de atención, ansiedad constante, incapacidad para sostener silencio, desconexión emocional. Hay estudios mostrando que pasar tiempo en la naturaleza reduce niveles de cortisol y mejora ciertos indicadores psicológicos. Y tiene lógica, porque una parte de nosotros sigue necesitando ritmos más humanos de vida aunque el sistema moderno intente convencernos de vivir aceleradamente todo el tiempo. Quizá por eso muchas personas sienten alivio inexplicable cuando se alejan un poco del ruido moderno, como si el cuerpo recordara algo antiguo, algo esencial, algo que no puede encontrarse en una pantalla. Y aquí aparece otra reflexión importante. Las culturas ancestrales no solo guardaban conocimientos sobre plantas medicinales o agricultura sostenible, también conservaban formas distintas de entender la vida colectiva. Muchísimas comunidades tradicionales daban enorme importancia a ancianos, rituales, historias compartidas, conexión comunitaria y equilibrio con el entorno, pero el mundo moderno muchas veces ridiculizó todo eso llamándolo atraso, y mientras tanto construimos sociedades donde millones de personas se sienten emocionalmente solas incluso rodeadas de gente. Tal vez no éramos tan superiores como creíamos, porque progreso no debería significar únicamente capacidad tecnológica, también debería significar capacidad de vivir mejor como seres humanos, y ahí estamos fallando muchísimo. Hay otra anécdota poderosa relacionada con esto. Un empresario multimillonario contó después de años obsesionado con el éxito que uno de los momentos más extraños de su vida fue darse cuenta de que había logrado casi todo lo que soñó materialmente y aún así seguía sintiendo vacío.
Dijo que durante mucho tiempo creyó que más dinero resolvería esa sensación interna, hasta entender que el problema no era falta de éxito sino desconexión consigo mismo y con relaciones humanas reales. Y eso le ocurre a muchísimas personas, porque el sistema moderno promete constantemente que la siguiente meta traerá plenitud, más dinero, más reconocimiento, más productividad, más consumo, pero la satisfacción suele durar poco cuando no existe conexión interna real. Por eso tantas personas viven persiguiendo continuamente algo sin llegar nunca a sentirse completas. El vacío no siempre se llena acumulando cosas. Muchas veces se llena recuperando sentido, y ahí es donde las culturas ancestrales tenían enseñanzas profundamente valiosas. No porque fueran perfectas, no porque debamos romantizar completamente el pasado, sino porque entendían algo fundamental. El ser humano necesita pertenencia, propósito y conexión para mantenerse emocionalmente sano. No basta solo con producir, no basta solo con consumir, no basta solo con avanzar técnicamente, porque puedes construir una civilización impresionante externamente y aún así crear individuos profundamente rotos internamente. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo. Mira alrededor, personas agotadas mentalmente, personas incapaces de descansar, personas midiendo constantemente su valor mediante productividad, personas perdiendo sensibilidad frente al sufrimiento ajeno porque viven saturadas de estímulos. Eso tiene consecuencias enormes, porque cuando una sociedad pierde conexión humana profunda, la violencia también aumenta, y no solo violencia física, violencia emocional, indiferencia, deshumanización, apatía, porque es más fácil dañar aquello con lo que no te sientes conectado. Por eso destruir un bosque resulta más sencillo cuando lo ves solo como recurso económico. Por eso explotar personas resulta más fácil cuando las reduces a números. Por eso manipular emocionalmente masas resulta más sencillo cuando las desconectas de pensamiento profundo y comunidad real. Todo empieza con desconexión. Y aquí aparece algo muy importante. Quizá el conocimiento más peligroso no es el científico. Quizá el conocimiento más peligroso es aquel que avanza sin conciencia humana suficiente para manejarlo correctamente. Porque la inteligencia por sí sola no garantiza sabiduría. De hecho, una civilización extremadamente inteligente pero emocionalmente inmadura puede convertirse en algo devastador. La historia humana ya lo demostró demasiadas veces. Por eso esta conversación importa tanto, porque no se trata de rechazar el progreso. Se trata de preguntarnos qué tipo de humanidad queremos construir mientras avanzamos. Y esa pregunta cambia completamente todo, porque entonces ya no basta con preguntar ¿podemos hacerlo? También debemos preguntar ¿deberíamos hacerlo? ¿Y qué consecuencias humanas tendrá? Eso es sabiduría. Y quizá necesitamos desesperadamente recuperarla. Hay algo muy simbólico en observar cómo algunas comunidades indígenas consideran la tierra no como propiedad sino como relación. Esa diferencia mental cambia completamente la forma en que interactúas con el mundo. Porque cuando algo se vuelve únicamente propiedad, aparece explotación. Cuando algo se siente relación, aparece cuidado. Y probablemente eso también aplica a las personas. Vivimos en una cultura donde muchas relaciones se volvieron utilitarias. Mientras sirves emocionalmente o aportas valor visible, recibes atención. Pero muchísima gente se siente descartable cuando deja de ser útil productivamente. Eso genera vacío brutal, porque el ser humano necesita sentirse valioso más allá de su rendimiento. Y las sociedades modernas muchas veces olvidan eso completamente. Por eso tanta gente vive agotada intentando demostrar constantemente que merece existir. Eso no es vida plena. Eso es supervivencia emocional disfrazada de éxito. Ahora piensa en algo todavía más profundo. Nunca en la historia había existido tanta capacidad para distraernos de nosotros mismos. Si alguien siente vacío hoy, puede llenarlo inmediatamente con contenido, ruido, entretenimiento, consumo o estímulos constantes. Pero el problema sigue debajo, y cuanto más evitamos mirar internamente, más desconectados terminamos sintiéndonos. Las culturas ancestrales muchas veces convivían muchísimo más con silencio, naturaleza y reflexión comunitaria. Había espacios para observar la vida con otros ritmos. Hoy muchísima gente vive aterrorizada del silencio porque en silencio aparecen emociones que llevan años evitando sentir.
Eso dice muchísimo sobre nuestra época, porque quizá la civilización moderna se volvió extremadamente buena produciendo comodidad pero muy mala enseñando cómo vivir humanamente. Y ahí aparece otra contradicción enorme. Tenemos más herramientas para comunicarnos que nunca, pero cada vez más personas sienten que nadie las escucha de verdad. Tenemos acceso inmediato a millones de personas, pero muchísima gente no tiene una conversación profunda real desde hace meses. Tenemos entretenimiento ilimitado, pero niveles altísimos de vacío emocional. Eso debería hacernos cuestionar seriamente hacia dónde estamos avanzando como especie, porque no todo avance es automáticamente evolución. Puedes avanzar tecnológicamente mientras retrocedes humanamente, y quizá eso es exactamente lo que estamos viviendo, no completamente. Todavía existen personas profundamente humanas. Todavía existen comunidades hermosas. Todavía existen vínculos reales. Todavía existe gente intentando recuperar equilibrio. Pero el sistema dominante muchas veces empuja hacia desconexión constante, más velocidad, más ruido, más consumo, más comparación, menos presencia, menos profundidad, menos conexión real. Y el cuerpo humano no parece estar diseñado para sostener eso indefinidamente sin consecuencias. Por eso tantas personas sienten cansancio incluso descansando físicamente, porque el agotamiento no siempre es corporal, a veces es existencial, es la sensación de vivir desconectado de algo esencial aunque no sepas exactamente qué es, y quizá ahí es donde necesitamos escuchar más ciertas enseñanzas antiguas, no para regresar al pasado, sino para recuperar equilibrio, porque progreso y humanidad no deberían ser enemigos. La tecnología debería servir para mejorar la vida humana, no reemplazarla emocionalmente. El conocimiento debería acercarnos más a comprender la vida, no alejarnos completamente de ella, y la inteligencia debería ayudarnos a convivir mejor, no simplemente a producir más. Quizá todavía estamos a tiempo de recordar eso. Todavía estamos a tiempo de construir sociedades más conscientes. Todavía estamos a tiempo de recuperar conexión con naturaleza, comunidad y sentido humano antes de convertirnos completamente en máquinas emocionales obsesionadas únicamente con rendimiento. Porque algo esencial sí parece quedarse atrás, y muchísimas personas ya lo sienten aunque no sepan explicarlo. Lo sienten cuando miran ciudades gigantes llenas de individuos profundamente solos. Lo sienten cuando ven bosques desaparecer mientras crecen edificios interminables. Lo sienten cuando observan niños emocionalmente agotados antes incluso de entender quiénes son realmente. Lo sienten cuando notan que la humanidad sabe más que nunca pero parece comprenderse menos a sí misma. Y quizá esa sea la verdadera crisis de nuestra civilización. No una crisis de conocimiento, una crisis de conciencia humana, porque nunca tuvimos tanta capacidad para transformar el mundo, y nunca fue tan urgente preguntarnos qué tipo de personas nos estamos convirtiendo mientras lo hacemos. Si este tema resonó contigo y tú también sientes que algo esencial se está perdiendo en medio de tanto progreso moderno, escribe en los comentarios la palabra equilibrio. Porque quizá el verdadero avance humano no consista únicamente en llegar más lejos tecnológicamente, sino en recordar cómo seguir siendo humanos mientras avanzamos.